Bueno, pues buenos días de nuevo. Ahora que ya parece que tenemos más de una docena de asistentes, damos comienzo formalmente al último de los webinars, a la serie de webinars formativos que hemos preparado desde Ixios Digital Growth, la empresa seleccionada por la Junta de Extremadura para el desarrollo de esta edición del programa Licita Pyme. Recuerdo que las actividades del programa, aparte de estas sesiones formativas y otras actividades complementarias que están disponibles porque fueron grabadas en el canal de YouTube de Extremadura Empresarial, el programa cuenta con unas actividades de asesoramiento individualizado y personalizado para todas las empresas, ¿vale? El hecho de que hoy acaben las sesiones formativas, las actividades, los webinars, no significa que se acabe el programa Licita Pyme. De hecho, lo vamos a tener abierto para las actividades de asesoramiento personalizado durante un tiempo más, unos meses más, ¿vale? Con lo cual, estamos trabajando con distintas empresas, muchos de vosotros que estáis asistiendo hoy al webinar, ya hemos tenido varias sesiones y esperamos poder continuar prestándoos ese servicio de análisis de licitaciones, de resolución de dudas, de afianzar conocimientos que hayáis adquirido en los webinars pasados, ¿de acuerdo? En el webinar de hoy, que se titula Problemática práctica de las licitaciones y que nos vamos a centrar en la situación que se da cuando una empresa es adjudicataria del contrato, ¿vale? A lo largo de distintos webinars hemos hablado de prepararnos para licitar, hemos hablado de buscar oportunidades de contratación, hemos hablado de la documentación que necesitamos, hemos hablado del procedimiento de contratación, tuvimos un par de webinars me han adjudicado un contrato y ahora qué pasa y el correspondiente no me han adjudicado qué puedo hacer. Nos falta abordar en esta última sesión las distintas vicisitudes a las que nos vamos a poder encontrar cuando hemos sido adjudicatarios de un contrato y finalmente somos contratistas y comenzamos la ejecución del contrato, ¿vale? Vamos a ver distintas circunstancias, distintos aspectos, como la modificación del contrato, qué pasa si incumplimos, etcétera, etcétera. Ahora presentaré los contenidos. Simplemente recordar que nos hacemos cargo del webinar como ha venido siendo hasta ahora mi compañera Sara González Iglesias y yo, Miguel Ángel Bernal, que trabajamos para Ixios. ¿De acuerdo? Por supuesto, como viene siendo habitual, la idea del webinar de hoy es que tras una exposición inicial por nuestra parte, dejemos un periodo al final para que podáis presentar o podáis formular preguntas o transmitirnos vuestras dudas o cuestiones que os hayan suscitado los contenidos de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin mayor dilación, vamos a presentar los contenidos de la sesión de hoy, ¿vale? Los tenéis ahí proyectados. Vamos a ver distintas situaciones que se pueden dar cuando estamos ejecutando un contrato y qué sucede en cada una de ellas. Vamos a ver en primer lugar una situación como es la renuncia al contrato una vez que nos lo han adjudicado, ¿vale? Una situación que se está dando en algunos contratos a día de hoy, pues como consecuencia de incremento de las materias primas, del precio de las materias primas con respecto al momento en que nosotros realizamos la oferta, que a veces pueden pasar pues 3, 4, 6 meses, ¿vale? Según qué elementos haya que suministrar, pues tienen unos precios muy volátiles, ¿vale? Veremos cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación, ¿vale? No estoy diciendo que sea una situación admisible, ¿vale? Mm, las reglas generales de cumplimiento de los contratos públicos, ¿vale? Donde hay que tener en cuenta que la entidad con la que
vamos a contratar es una administración pública y tiene un régimen jurídico particular, ¿vale? Y eso hace que goce de determinadas prerrogativas, determinadas facultades, determinados poderes que no se dan cuando contratamos con una empresa privada, donde hay una relación de igualdad, ¿vale? Entre las dos partes. Cuando contratamos con la administración, pues no es una relación de igual a igual, ¿eh? La administración cuenta con unas facultades durante la ejecución del contrato que se imponen a la otra parte, a la parte contratista, ¿vale? Se impondrían a nosotros como empresas. Abordaremos también las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, qué pasa si cumplimos de manera defectuosa con lo que nos han contratado o incumplimos los plazos de entrega o de prestación de servicios. Todo eso tiene unas consecuencias que están reguladas en la normativa de contratos del sector público. Hablaremos de las condiciones de modificación del contrato, ¿vale? Y veremos que hay un régimen muy estricto para llevar a cabo modificaciones del contrato, sean al alza o sean a la baja del precio del mismo. Hablaremos también del pago y facturación de los servicios y recordaremos la existencia en este punto de una videopíldora específica sobre la cuestión de la facturación al sector público. Hablaremos de las cesiones de créditos, de los derechos de cobro derivados de un contrato público o la cesión de los propios contratos, es decir, cambiar la figura del contratista una vez que ha comenzado la ejecución del contrato. Hablaremos también de la extinción del contrato, ¿vale? De las causas de resolución, de finalización anticipada de los contratos. Y luego un par de tips prácticos relacionados con la devolución de las garantías de los contratos, las garantías que debemos constituir para asegurar la correcta ejecución del contrato. Ya vimos en su momento que una vez que éramos propuestos como adjudicatarios del contrato, debíamos presentar una documentación para ser adjudicatarios, entre la cual se incluye la constitución de la garantía definitiva. Recordaremos el importe y las formas de constitución. Y terminaremos con una mención a lo que son los certificados de buena ejecución que se emiten una vez finalizados los contratos y qué finalidad tienen y para qué nos van a servir. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el desarrollo del webinar. Como decía, está sucediendo de un tiempo a esta parte alguna situación según la cual un contratista, un licitador adjudicatario, decide no comenzar a ejecutar el contrato, sino decide renunciar pues porque los números ya no le salen o porque no le interesa la licitación, ¿vale? La causa más frecuente es la que os comentaba anteriormente. Si en la prestación del contrato están involucrados determinados materiales o determinados productos cuyo precio de adquisición para su posterior incorporación al servicio o al suministro pues fluctúa demasiado, hay muchos licitadores que plantean la posibilidad de renunciar al contrato, ¿vale? Esto está sucediendo ahora mismo a lo largo de los últimos año y medio o casi 2 años con el incremento de determinadas materias primas como el acero o determinados, el aluminio, ¿vale? En el caso de los contratos de obras, ¿vale? Claro, la diferencia de precio de esos materiales que se tienen que incorporar a la obra entre el momento en que la empresa realiza la oferta y el momento en que se le adjudica o se le formaliza el contrato, que puede ser de 5, 6 meses, 7 meses, claro, ahí puede haber una variación de precios que ponga en riesgo la, la, la viabilidad del contrato, ¿vale? Algunas empresas están en ese momento renunciando a la formalización del contrato o a iniciar la ejecución, ¿vale? Hay que tener en cuenta que ese tipo de conductas en el ámbito de la contratación pública pueden hacer
que la entidad contratante nos penalice económicamente, por una parte, pero además con una consecuencia todavía más gravosa, que es el impedirnos contratar a futuro con esa misma entidad, ¿vale? Lo que se conoce como una prohibición de contratar en el futuro, ¿vale? Por conductas como el haber imposibilitado la adjudicación del contrato, ¿vale? Es el caso que antes os decía, nos identifican como la mejor oferta, nos solicitan una serie de documentación para hacer la adjudicación a nuestro favor, eh, que se tiene que presentar en un determinado plazo y nosotros no presentamos la documentación, ¿vale? Con lo cual no podemos resultar adjudicatarios del contrato. O bien, una vez que somos adjudicatarios del contrato, recordar que dije que el contrato empezaba no desde que nos adjudican, no es desde ese acto administrativo de adjudicación, sino que es preciso para que el contrato surja, se perfeccione, es el nombre técnico, es preciso formalizar el contrato, la firma por parte de ambas partes, ¿vale? Pues hay otras empresas que, teniendo adjudicado el contrato, deciden no firmar el contrato con la administración, ¿vale? En ambos casos se corre el riesgo, como digo, de una penalización económica, eh, una indemnización, la solicitud de indemnización por los daños y perjuicios que la pérdida del contratista, después de haber tramitado un procedimiento administrativo, pues le puede suponer a la administración. También he de decir, no es por asustar a nadie, que no suele ser esa penalización económica la, la- la consecuencia habitual, ¿vale? Pero sí que corremos el riesgo de que nos inicien un procedimiento de prohibición de contratar, ¿vale? Es verdad que para llegar a imponer esa prohibición de contratar, hay que tramitar un procedimiento contradictorio entre las partes, nos van a dar audiencia y nos propondrán, podremos en su caso recurrir, el alcance y la duración, que no será para siempre, de esa prohibición de contrato, ¿vale? Pero con esto lo que quiero poner de manifiesto es que eso de renunciar al contrato una vez que lo hemos ganado puede tener esas consecuencias, ¿de acuerdo? Sobre el cumplimiento de los contratos, ¿cuáles son las reglas generales? ¿Vale? Como decía anteriormente, un contrato público no es una relación entre iguales, como sucedería cuando en el contrato lo celebran dos empresas privadas, ¿vale? Donde ahí rige el derecho civil y rige el principio de igualdad de las partes. En el caso de los contratos administrativos, esa relación contractual, ese vínculo, está inspirado por el reconocimiento desde la ley de una serie de prerrogativas que están establecidas en la propia ley de contratos del sector público, ¿vale? Ahora vamos a enunciarlas, vamos a ver qué prerrogativas, qué poderes, qué cosas puede imponer la administración al contratista, ¿vale? Cuando hablo de prerrogativas, no estoy haciendo referencia en modo alguno a situaciones en las que la actuación de la administración no sea controlable, ¿vale? O escape al control de los juzgados y los tribunales. Las administraciones se les reconoce esas prerrogativas, ahora las vamos a ver, pero también tenemos que saber que si las ejercen mal, podemos solicitar su revisión ante los juzgados y los tribunales. ¿De acuerdo? Esto es importante, durante la ejecución del contrato tenemos que saber que impera el principio, está recogido en la propia ley de contratos del sector público, está recogido el principio de riesgo y ventura del contratista, ¿vale? Una vez formalizado el contrato, es el contratista el que asume los eventuales riesgos de pérdida, deterioro, menor rentabilidad económica que pueda sufrir durante la ejecución del contrato, ¿vale? Y como contraparte, si el contrato se hace menos oneroso, más ventajoso para el contratista, esa ventura también le beneficia.
¿vale? El principio que debemos tener en cuenta es que ese riesgo de ventura lo corre el contratista. Es verdad que en algunos casos, para algunos contratos, señaladamente para los contratos de obra, se contempla expresamente en la ley la existencia de causas de fuerza mayor que puedan quebrar, ¿no?, ese principio de riesgo de ventura del contratista y hacer que la administración sea la que asuma algunas pérdidas sobre, en este caso, sobre la obra que se está construyendo, ¿no? Causas de fuerza mayor que son muy tasadas, ¿vale? El problema y discusión habitual en la doctrina y en los tribunales, si esas causas de fuerza mayor previstas expresamente para los contratos de obra se podrían aplicar también a los contratos de servicios o contratos de suministros, ¿vale? Y no en todos los casos, de hecho, en la mayor parte de los casos no se traslada esa posibilidad de aplicar la fuerza mayor a contratos de suministros y de servicios, ¿vale? Hay una tensión, ¿no?, entre ambos principios, el de riesgo y ventura y el principio de los casos de fuerza mayor, y en los contratos de suministros y de servicios, las empresas que os dedicáis a ese tipo de prestaciones, tenéis que saber que el principio general es este de riesgo y ventura del contratista, ¿vale? Sobre las prerrogativas a las que antes me refería, durante la ejecución del contrato, el órgano de contratación es el que interpreta ah, la documentación contractual, ¿vale? Imaginar un supuesto en el que, bueno, durante la ejecución del contrato hay dudas sobre cómo debe interpretarse una cláusula del pliego de prescripciones técnicas, si en un sentido o en otro, pues la interpretación que vale es y que se impone al contratista es la de la administración, ¿vale? Otra cosa es que si el contratista, insisto, no está de acuerdo con esa interpretación, pueda acudir a los juzgados y tribunales y recurrir esa decisión interpretativa, ¿vale? Lo mismo respecto de la prerrogativa de resolver las dudas que ofrece el cumplimiento, acordar la modificación del contrato, ¿vale? Luego hablaremos de las modificaciones del contrato. Para modificar un contrato una vez adjudicado tiene que haber un acto administrativo que así lo acuerde, ¿vale? El contratista no puede proponer la modificación, pero no puede acordar unilateralmente una modificación, ¿vale? Lo mismo, otra prerrogativa es ordenar la suspensión de la ejecución del contrato y, en su caso, acordar la resolución anticipada del contrato, ¿vale? Otra cosa es que, tanto en el caso de las modificaciones como en el caso de la declaración de responsabilidad, ahora veremos casos de incumplimiento, como la resolución del contrato, tenga que, antes de adoptar su decisión la Administración, tenga que tramitar un procedimiento administrativo contradictorio en el que se dé audiencia al contratista para que pueda alegar lo que a su derecho convenga, ¿vale? Es un trámite esencial la audiencia al contratista antes de realizar cualquiera de estas acciones. En cuanto a las consecuencias del incumplimiento del contrato, vamos a ver distintas consecuencias originadas por distintos tipos de incumplimiento, ¿vale? Uno de los incumplimientos más habituales suele ser el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato, ¿vale? En este caso, la propia ley de contratos del sector público fija unas penalidades económicas asociadas al retraso del contratista en el cumplimiento del contrato, ¿vale? Mm, los importes económicos están fijados en la ley para este caso, pero los pliegos de cláusulas administrativas pueden prever otras penalidades diferentes, otras cuantías económicas distintas, ¿vale? Esas penalidades aplican con carácter general a los plazos finales, a los plazos, al plazo total de ejecución, pero podrían aplicar, cuando así lo establezca el pliego expresamente, a cada uno de los plazos parciales en los que se estructure la ejecución del contrato, ¿vale? Pero para que aplique estas penalidades a los plazos parciales, tiene que establecerse en el pliego, ¿vale? Si no está establecido, solamente aplicaría al plazo final.
¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que una empresa se podría retrasar en los plazos parciales y no ser penalizada siempre y cuando llegue al cumplir con el plazo final establecido en el pliego, ¿vale? Además, estamos hablando de penalidades en el caso de que el retraso sea imputable al contratista, ¿vale? Si el retraso no es imputable al contratista, sino que ha sido la administración la que ha contribuido con su actuación o con su omisión de algunas actuaciones a generar ese retraso, ¿vale? Pues porque no ha entregado, no ha dado una autorización en el tiempo convenido y no ha podido comenzar la ejecución del contrato, ¿vale? Pues en ese caso, en lugar de una penalización, se puede ofrecer al contratista la posibilidad de cumplir ese compromiso ampliando el plazo por un tiempo equivalente al del retraso, ¿vale? Como decía, esos 60 céntimos de euros por cada 1.000 euros del precio del contrato IVA excluido es el parámetro que se aplica si no hay otra previsión en el pliego a los incumplimientos de plazo, ¿vale? Vamos a ver, porque esto quizás la formulación de la penalización es un poco abstracta, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona en la práctica y el impacto que tendrían en el marco de un contrato concreto, ¿vale? Para eso he preparado un pequeño ejemplo. Pensemos un contrato que tiene un precio de 100.000 euros, ¿vale? IVA no incluido, una cifra redonda y excluyo el IVA pues para hacer más sencillos los cálculos, ¿vale? Pensemos que se ha establecido un plazo de ejecución, pero que el contratista se retrasa en el cumplimiento del el contrato 30 días naturales, ¿vale? Aplicando esa penalidad que está establecida en la ley de contratos, suponiendo que el pliego de cláusulas administrativas particulares no estableciese otra penalidad diferente, tendríamos para hacer el cálculo, que incorporar esos 60 céntimos de euro por cada 1.000 euros, un contrato de 100.000 euros, pues por cada, sería 100 unidades de 1.000 euros, 0,60 por 100, la penalidad diaria sería de 60 euros, ¿vale? Si el retraso final son 30 días, es simplemente multiplicar 60 euros por 30 días. De manera que la penalidad que correspondería sería de 1.800 euros, ¿vale? ¿Qué es importante fijarse para el cálculo de penalidades? Importante tomar bien la base, ¿vale? Precio del contrato sin IVA, ¿vale? Cuando hablamos de precio del contrato no hablamos de presupuesto de licitación, no hablamos de valor estimado, estamos hablando del importe final de ejecución, ¿vale? Y sobre todo acordarse de excluir el IVA, ¿vale? Porque si tomamos un concepto distinto y le añadimos el 21% del IVA, obviamente la base para el cálculo de la penalidad nos va a dar, va a ser mucho mayor y vamos el cálculo de la penalidad va a ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Bueno, quería poner un ejemplo de cómo juega las penalidades por demora en el ámbito de un contrato. En el caso de incumplimientos que no sean por demora, ¿vale? Al final el incumplimiento de plazo es un tipo de incumplimiento cualificado, pero puede haber incumplimientos de otras cuestiones, ¿vale? El caso de cumplimiento defectuoso, ¿vale? En esos casos tendrá que ser el pliego el que establezca qué penalidad se aplica por esos incumplimientos, ¿vale? La fórmula que hemos visto anteriormente, 60 céntimos de euro por cada 1.000 euros del contrato, solo aplica a los incumplimientos de plazo, ¿vale? Si lo que se ha incumplido es otra circunstancia distinta del precio, entonces habrá que aplicar las penalidades establecidas en el pliego, ¿vale?
habrá que aplicar las penalidades establecidas en el pliego si el pliego las ha previsto, ¿vale? Porque sucede en muchas ocasiones que los pliegos no prevén penalidades diferentes a la del incumplimiento del plazo, ¿vale? En esos casos la administración tendría un problema porque, recordar, el pliego es la ley del contrato, es lo que marca los derechos y obligaciones de las partes, y sería muy problemático intentar penalizar a una empresa por un incumplimiento cuando la penalidad asociada a ese incumplimiento no está prevista en el pliego, ¿vale? Hay algunos intentos de penalización a contratistas que son desestimados precisamente por eso, ¿no? Porque el documento regulador de la relación, el documento del contrato, no ha previsto cuáles son las consecuencias del incumplimiento, con lo cual no se pueden prever a posteriori, no se pueden fijar de manera unilateral por parte de la administración, ¿vale? Si recordáis, entre las prerrogativas que hemos visto anteriormente: interpretar los contratos, resolver las dudas, modificaciones, suspensión de la ejecución, acordar la resolución, no está precisamente el de añadir, escribir más cosas en el pliego para tratar de incluir penalidades no descritas inicialmente, ¿vale? La ley de contratos establece algunas limitaciones cuando la administración esté redactando los pliegos antes de la licitación y decida introducir penalidades a asociadas a estos incumplimientos. Hay que recordar que estos límites, ¿no?, que tienen que ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento, ¿vale? No cualquier incumplimiento tiene que traer como consecuencia pues el establecimiento de una penalidad de carácter muy grave, ¿vale? Normalmente los pliegos suelen calificar los incumplimientos como leves, graves o muy graves, ¿vale? En función de su gravedad, por ese requisito, esa exigencia de proporcionalidad, y consecuentemente las penalidades también se clasifican en leves, graves y muy graves, ¿vale? Cada una de ellas, pues por razones, haciendo un escalado, ¿no?, en cuanto a la cuantía económica de las mismas, ¿vale? También hay una limitación económica. La cuantía de cada penalidad, incluso las muy graves, no puede ser superior al 10% del precio del contrato IVA excluido, ¿vale? Es una regla establecida en la ley. Eso de manera aislada. El conjunto de las penalidades no podrá superar el 50% del precio del contrato, ¿vale? Son reglas económicas establecidas por la propia ley de contratos del sector, ¿vale? Para que tengáis ahí una referencia de las consecuencias de los incumplimientos de nuestros compromisos establecidos en el contrato, ¿vale? Sobre las condiciones especiales de ejecución del contrato, ¿vale? Que los que vayáis a licitar veréis que cuando se ordena en un pliego la fase de ejecución del contrato, hay una cláusula que se refiere a estas condiciones especiales de ejecución del contrato, ¿vale? Es un concepto distinto al que hemos visto en webinars anteriores, distinto del concepto de requisitos de participación, ¿vale?, que aplica a los que van a participar a una licitación. Es distinto de lo que son los criterios de adjudicación, ¿vale?, que aplica para la selección de las ofertas, de la mejor oferta. Y una vez que tenemos a un contratista seleccionado y hemos determinado cuál es la mejor oferta, es donde entran en juego estas condiciones especiales de ejecución del contrato, ¿vale?, cuyo cumplimiento resulta exigible solo al adjudicatario, ¿vale?, no, por tanto, a los que van a participar en la licitación. Solamente se lo vamos a pedir al único que resulte adjudicatario del contrato, ¿vale? Esa es la principal diferencia con respecto a esos otros dos conceptos que veíamos.
¿Qué sucede con el caso en el caso de las condiciones especiales de ejecución del contrato? Pues que desde que se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público en el año 2017, se estableció como obligación que todos los contratos incorporasen al menos una condición especial de ejecución relacionada con la innovación, con la protección del medio ambiente o una condición de ejecución de carácter social. ¿Vale? Incluso la propia ley de contratos ofrece un catálogo, sobre todo de condiciones medioambientales o de tipo social. ¿Vale? Entre los ejemplos previstos en la ley, pues tenéis ahí la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de energías renovables o la promoción del reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. ¿Vale? Estos serían condiciones de ejecución de carácter medioambiental. ¿Vale? La ley también ofrece algunos ejemplos de condiciones de carácter social, ¿vale? Para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, favorecer la conciliación, fomento de la contratación de parados, en particular de jóvenes o parados de larga duración, o cláusulas para favorecer la formación de los trabajadores en el lugar de trabajo. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos y hay otros relacionados con la innovación. ¿Vale? Como digo, solo el adjudicatario es el que tiene que cumplir con estas condiciones que se establezcan. ¿Vale? Importante que esas condiciones de ejecución aplican también a la cadena de subcontratistas que llevemos nosotros a una licitación o si participamos en una licitación como subcontratistas de un contratista principal, tenemos que vigilar también el pliego porque esas condiciones de ejecución que le establecen a los contratistas principales también dice la ley de contratos que aplican a los subcontratistas, ¿vale? Aunque curiosamente el subcontratista no es parte del contrato principal. El contrato principal es entre la administración y el contratista, ¿vale? Importante también incumplir esas condiciones de ejecución tendría como consecuencia la aplicación de las penalidades que se hubieran previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿vale? Como, igual que sucedía antes cuando hablaba de los cumplimientos defectuosos o los incumplimientos distintos del retraso en el plazo. El pliego de cláusulas administrativas nos puede marcar una penalidad económica asociada al incumplimiento de estas condiciones establecidas en el pliego. ¿De acuerdo? Importante, ¿qué pasa si una vez adjudicado el contrato queremos modificarlo? ¿Vale? Pues ya he comentado que la modificación del contrato tiene que ser acordada expresamente por el órgano de contratación. ¿Vale? Si mientras no haya ese acuerdo formal del órgano de contratación, lo que rige la ejecución del contrato son las condiciones iniciales fijadas en el contrato inicial. ¿Vale? También os tengo que advertir de que las modificaciones de contratos públicos están muy mal vistas, ¿vale? Y el régimen para proceder a esas modificaciones es muy estricto, muy limitado. ¿Vale? Las administraciones no suelen proceder con frecuencia a la modificación de esos contratos. ¿Vale? De hecho, las causas de modificación de los contratos se reconducen a estas dos que vais a ver a continuación. ¿Vale? O bien se trata de modificaciones que los propios pliegos de cláusulas administrativas particulares contemplan como posibles, ¿vale? O bien son modificaciones que no están previstas en el pliego, pero que están amparadas por estar contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en el artículo 205, por si alguien tiene interés en ver el elenco concreto de circunstancias que permitirían la modificación del contrato. ¿Vale?
Régimen, como digo, muy limitado y muy limitativo para estas modificaciones porque no se quiere que una vez adjudicado el contrato se cambien circunstancias que se tuvieron en cuenta para la adjudicación del contrato o para el lanzamiento de la licitación y se acabe afectando al principio de igualdad de trato a los licitadores. ¿Vale? Sobre la posibilidad de hacer modificaciones de los contratos, la jurisprudencia viene estableciendo que no sería posible introducir, una vez formalizado el contrato, modificaciones que, de haber sido conocidas con anterioridad a la presentación de ofertas por un licitador, hubieran hecho cambiar o podrían haber hecho cambiar la oferta del contrato, ¿vale? La oferta presenta. Pensar, por ejemplo, en que nosotros hacemos una oferta a una licitación con unas condiciones, que esas condiciones luego cambian, ¿vale? Sobre todo los problemas son cuando las modificaciones implican un incremento del precio. Claro, nosotros que hemos participado en la licitación pensaríamos, oiga, si yo hubiera sabido que después de adjudicarme el contrato me iban a lo iban a modificar y me iban a dar más dinero, pues hubiera hecho una oferta distinta. Hubiera ofertado menos precio para tener más posibilidades de ganar el contrato. ¿Vale? Las modificaciones han dado en el pasado lugar a algunos episodios de corrupción, ¿vale? Están en los medios de comunicación y por eso el régimen de las modificaciones es tan limitado. ¿Vale? Eh, o bien se ha previsto esa modificación en el pliego de cláusulas administrativas y por tanto todo aquel que concurre a una licitación y que ha leído el pliego, ha debido leerlo, es consciente de esa posibilidad de modificación y por eso se considera que en esos casos pues no se afecta al principio de igualdad de trato a los licitadores porque todos vieron, todos leyeron el pliego, o se trata de modificaciones por causas previstas en la propia ley. ¿Vale? Y la ley está publicada en el Boletín Oficial del Estado y todos tenemos obligación de conocer esa norma, ¿no? Sobre todo si vamos a iniciar a licitar con el sector público. Fuera de esos supuestos, lo que dice la ley es muy tajante. Si no se trata de una causa prevista en el pliego y no es reconducible la modificación a ninguno de los supuestos previstos en la propia ley de contratos, lo que hay que hacer es resolver el contrato, ponerle fin anticipadamente y celebrar otro contrato, por supuesto, empezando el procedimiento de una convocatoria para seleccionar al que va a ser el contratista del nuevo contrato. ¿Vale? Para que veáis el carácter, como digo, limitativo de estas posibilidades de modificación de los contratos. ¿Vale? Vamos a ver, un poquito más cada una de las tipologías de modificaciones, las limitaciones previstas en el pliego de cláusulas particulares tienen algunas limitaciones. No se puede prever una modificación que afecte a más del 20% del precio inicial. ¿Vale? Importante, el importe de estas modificaciones previstas, que se dará o no. Es decir, el hecho de que el pliego prevea la posibilidad de modificación no significa que se vaya a modificar efectivamente sí o sí. Dependerá de lo que diga la administración. ¿Vale? Pero el mero hecho de contemplar esa posibilidad va a hacer que el valor estimado del contrato incorpore esa posibilidad de modificación pues, hasta el porcentaje correspondiente, ¿vale? El que se haya previsto como máximo ese 20%. ¿Vale? Un contrato en el que se prevea una modificación del 20%, lo que va a tener como consecuencia cuando veáis el anuncio de licitación es que el presupuesto de licitación es una cuantía, 100, y el valor estimado del contrato va a ser una cuantía distinta, 120. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese 20 es el correspondiente a esa posibilidad de modificación. ¿Vale? Lo mismo sucede cuando veíamos
cuando los contratos prevén su prórroga, ¿vale? Un contrato de un año prorrogable por otro, el presupuesto de licitación son 100, pero el valor estimado son 100 más el equivalente a la prórroga, otros 100, serían 200, ¿vale? Ese es el concepto de valor estimado del contrato que incorpora estos otros conceptos, ¿vale? La cláusula de modificación tendrá que especificar el alcance, los límites, las condiciones para verificar la modificación y el procedimiento que haya de seguirse para realizar esa modificación, ¿vale? Insisto, estas son las modificaciones que están previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿vale? Modificaciones que el órgano de contratación puede prever y anticipar en ese documento y que nosotros vamos a consultar cuando hagamos nuestra oferta, ¿vale? El otro tipo de modificaciones son las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿vale? Aquí el régimen es muy tasado. Hay que ir al artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público para ver en qué supuestos, aunque no esté previsto la modificación en el pliego, se podrían modificar las condiciones de ejecución, ¿vale? Os pongo aquí un par de ejemplos, ¿vale? Hay otros supuestos, pero llamo la atención simplemente sobre estas dos, ¿vale? En primer lugar, es posible modificar el contrato como consecuencia de circunstancias sobrevenidas, es decir, consecuencias que no se tuvieron en cuenta en el momento de la licitación, ¿vale? Pero lo importante es esto que viene a continuación, y que fueran imprevisibles, ¿vale? Es decir, no es solamente que se trate de causas imprevistas, porque no se previeron en el momento de la licitación, sino que lo que se exige es que fueran imprevisibles para una administración diligente, ¿vale? Que la administración al redactar el pliego no hubiera podido prever esa circunstancia, ¿vale? Claro, esto lo que hay detrás de la aplicación de este supuesto es una actuación de la administración que no pudiera determinar con carácter previo esa circunstancia que motiva la modificación del contrato, ¿vale? Y todo esto hay que tramitar un expediente de modificación del contrato y tiene que justificarse en el contrato, ¿vale? Porque circunstancias sobrevenidas puede haber un montón, causas imprevistas puede haber un montón. El problema es cómo justificar que esas circunstancias eran imprevisibles con un nivel de diligencia razonable para la administración que contrata, ¿vale? Y además con límites, con topes económicos, en este caso del 50%. Otro supuesto diferente del anterior es cuando las modificaciones no sean sustanciales, ¿vale? Aunque se deban a circunstancias que no fueran imprevisibles, pues pequeños ajustes no sustanciales se podrían realizar, ¿vale? Pero, por ejemplo, también se establecen algunos límites, la posibilidad de utilizar este supuesto para modificar un contrato y en cualquier caso se establecen límites máximos, ¿vale? Del 15% del precio cuando se trate de obras o de un 10% cuando se refiera al resto de contratos, suministros o servicios, ¿vale? Ese es el límite económico que justificaría una modificación, la tramitación de esa modificación como no sustancia, ¿vale? E insisto, lo que antes avanzaba, tiene que haber una decisión administrativa de tramitar la modificación del contrato, ¿vale? El contratista la puede instar, la puede proponer, pero hasta que no es acordada formalmente por la administración no tiene ningún efecto. Y si la administración no quiere tramitar
o porque entiende que no es posible acogerse a ningún tipo ninguna posibilidad de modificación, bien prevista en el contrato, bien prevista en la ley, pues el contratista tendrá que continuar la ejecución del contrato en los términos iniciales, ¿vale? Y si pierde dinero, pues recuerdo el principio que veíamos antes, la ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista. Vamos a ver ahora una cuestión interesante para los que contratamos con la administración, que es la relativa al pago de los contratos, ¿no? Eh, ya estamos ejecutando el contrato y nos interesa saber a partir de cuándo podemos empezar a facturar nuestros servicios a la administración, ¿vale? Eh, sobre los tipos de pagos del precio, hay que diferenciar contratos que prevén un pago único, nos pagan todo de una vez, normalmente cuando hemos terminado la prestación, ¿vale? Y esto hay que tener en cuenta pues, para dimensionar nuestras cargas financieras o nuestros planes financieros cuando licitamos con la administración, ¿vale? Si tenemos un contrato menor que dura 6 meses y el pago está previsto a la finalización del contrato, pues resulta que tenemos que autofinanciarnos durante 6 meses porque el pago íntegro y total no lo vamos a tener hasta que acabe el contrato y suponiendo que lo hagamos bien y que no nos ponga ninguna penalidad asociada a incumplimientos, ¿vale? Esa es una posibilidad. En otras ocasiones las administraciones prevén la posibilidad de hacer pagos parciales con carácter periódico, ¿vale? Pues eh, pagos mensuales o bimensuales o trimestrales o cuatrimestrales, ¿vale? Lo que el pliego determinará la periodicidad de los pagos, ¿vale? Es una circunstancia que fija la administración y que los contratistas no pueden negociar a posteriori, ¿vale? Como estará en el pliego, todos sabremos cuánto tenemos en su caso que financiarnos hasta que recibamos ingresos de la administración, ¿vale? Es verdad que algunos pliegos prevén la posibilidad de hacer pagos a cuenta, ¿vale? Eh, nos permiten eh, recibir una serie de ingresos, ¿vale? A cuenta del pago total o de los pagos periódicos que se realizarán posteriormente, ¿vale? De manera que luego ya pues será una liquidación final entre lo recibido y aquellos pagos a los que se tiene derecho si se ha ejecutado correctamente el contrato o si ha habido alguna penalidad que deducir, ¿vale? Recordar que a la administración todos los pagos de más de 5.000 euros deben ser enviados a la administración con una factura electrónica, ¿vale? Y para eso recuerdo la existencia de una videopíldora en el canal de YouTube de Extremadura Empresarial, en la que explicábamos cómo facturar al sector público, ¿vale? Es un vídeo muy breve, apenas 3-4 minutos, en los que explicamos cómo se realiza una factura y cómo se le envía a través de qué plataforma o aplicación, ¿vale? En cuanto al plazo de pago, lo que dice la ley es que será de 30 días, el pago se tendrá que producir en los 30 días siguientes a la aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con la prestación, ¿vale? No son 30 días desde que presentamos la factura, ¿vale? Desde que presentamos la factura, primero la administración da el ok, valida que es una oferta que corresponde a un pago debido en virtud del contrato por una prestación ejecutada correctamente y es entonces cuando comienza a computar el plazo de 30 días, ¿vale? Las reglas de cómputo y demás
pues es verdad que han dado bastante lugar a bastante polémica en torno a la morosidad en el pago de las administraciones públicas, ¿vale? Y si veis en la prensa, con relativa frecuencia aparecen algunas noticias de administraciones que pagan dentro de ese plazo de 30 días o administraciones que exceden ese plazo para el pago de sus contratos públicos, ¿vale? La consecuencia asociada a que una administración exceda ese plazo de 30 días en el pago, el plazo de pago establecido en la ley, es la obligación de abonar unos intereses de demora a los contratistas, ¿no? Que son los beneficiarios de esos pagos, ¿vale? Unos intereses de demora que yo os pongo ahí privilegiados, ¿vale? Porque están tasados, están identificados en la propia ley de contratos y, de hecho, cada 6 meses se cambia el tipo de interés aplicable a estos intereses de demora, ¿vale? Que no es el tipo de interés ordinario, sino que, por venir de una operación comercial y precisamente como parte de la política de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que también aplica a los contratos administrativos, pues cada 6 meses cambia ese tipo de interés, ¿vale? Tenéis ahí la referencia al tipo de interés que se aplica en este primer semestre del año 2023 y que es de un 10,50%, ¿vale? Insisto, 10,50%, lógicamente es en cómputo anual, que se aplica a partir del día siguiente al de transcurrir ese plazo de 30 días que marca la ley de contratos del sector público, ¿vale? Yo sí, cuando explico esto, siempre hago la broma de que ahora mismo no hay en el mercado financiero ningún producto en ningún banco que nos dé esta rentabilidad. Con lo cual, si alguien se pudiera permitir el no cobrar de la administración, pues tendría derecho a esos intereses de demora privilegiados, ¿vale? Lógicamente, eso, recibir el 10% de la cantidad adeudada sería que la administración tarda un año en pagar, o sea, 30 días más un año en pagarle la cuantía debida por la ejecución del contrato, ¿vale? Y aquí la segunda circunstancia que hace que en el 99% de las ocasiones no se aplique este tipo de interés es que las administraciones públicas no abonan de oficio estos intereses de demora, ¿vale? Hay que solicitarlos, hay que tramitar un procedimiento y tiene que haber una resolución administrativa que acuerde su aplicación, ¿vale? Con lo cual, algo que parece, si leemos la ley sin ningún tipo de contexto, pues, pues una solución muy buena para prevenir la morosidad en las operaciones comerciales, pues en el caso de las administraciones chocamos con la práctica, y es que de oficio las administraciones no abonan estos intereses de demora si no se solicitan y se tramita el correspondiente procedimiento, ¿vale? Quería que estuvieseis informados de esto. Vamos ahora con un par de figuras, como son la cesión de créditos y la cesión de contratos, ¿vale? Que son cosas distintas. Cuando hablamos de cesión de créditos, de lo que estamos hablando es de que por la ejecución del contrato nosotros tenemos derecho al cobro de una determinada cuantía de la administración, ¿vale? Se dice, tenemos un crédito frente a la administración que nos pagará pues, en el momento oportuno, ¿no? Cuando llegue el plazo final o cuando venza el plazo periódico correspondiente. ¿Qué sucede? Que si nosotros necesitamos liquidez de manera anticipada, es decir, antes de que se cumpla el plazo final o el plazo parcial correspondiente, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo que poníamos antes, imaginemos que tenemos un contrato, hemos ganado un contrato menor por importe de 10.000 euros,
pero el plazo de ejecución son 6 meses, con lo cual hasta dentro de 6 meses no vamos a cobrar esos 10.000 euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues normalmente lo que hacen muchas empresas es ceder ese crédito futuro por la obtención de dinero en el momento presente a cambio de una pequeña comisión. ¿Vale? Es lo que se conoce, probablemente muchos de vosotros utilicéis el factoring bancario. ¿Vale? Yo esta factura que tengo y que cobraré dentro de 6 meses, voy a mi entidad bancaria y le digo, pero yo necesito dinero a día de hoy para pagar mis nóminas, para pagar mis impuestos, para pagar mi local. Entonces, es de esos 6.000 euros que yo cobraré dentro de 6 meses, lo que hago es transferirte ese crédito a cambio de que tú me des liquidez en el momento actual. Lógicamente, en esa transacción, el banco anticipándonos el dinero, pues querrá cobrar la correspondiente comisión. ¿Vale? Pero bueno, es la manera, a cambio de esa comisión, de tener ingresos desde el día 1 y sin tener que esperar a dentro de 6 meses para obtener el pago por la ejecución de nuestro contrato. ¿Vale? Pues eso es lo que se conoce como cesión de créditos. Eso es una práctica habitual. Lo único que hay que hacer es notificarlo de manera fehaciente a la administración, ¿vale? Porque si no, el, la administración, si no le comunicamos, nos va a seguir haciendo el pago a nosotros. ¿Vale? Y además, si la administración nos pone una penalidad en el contrato, ¿vale? Imaginemos ese mismo ejemplo, esos 10.000 euros a 6 meses, pero resulta que hemos incumplido el contrato, nos hemos retrasado y nos pone una penalidad de 1.000 euros. ¿Vale? Con lo cual, el pago final al que tendremos derecho será de 9.000 euros. Si hemos cedido nuestro crédito, ¿vale? Serán los 9.000 euros lo que le den a nuestro banco o a la entidad a la que hayamos cedido nuestro crédito. ¿Vale? Y ahí habrá un problema luego que dilucidar entre nosotros le hemos cedido el derecho del cobro de 10.000 euros, pero la administración solo le ha dado 9.000, ¿vale? Porque nosotros hemos incumplido el contrato. Eso es lo que quiere decir esto que aparece aquí de que la administración puede oponer frente al cesionario las excepciones derivadas de la relación contractual. Evidentemente, nuestro incumplimiento perjudica en el pago al tercero. Lógicamente, el tercero, cuando la administración solo le dé 9.000 en lugar de los 10.000 que le hemos cedido, nos va a reclamar a nosotros esos 1.000 euros que le faltan, ¿no? Que nosotros habíamos acordado que se les cedía. ¿Vale? Preguntaban ahora por el chat la diferencia entre el factoring con recurso o sin recurso. ¿Vale? Esas son dos modalidades de ese producto financiero del factoring, ¿vale? Y que guardan relación con la, si no recuerdo mal, con la posibilidad de que en ese documento de cesión se incorporen cláusulas y, evidentemente, unas mayores o menores comisiones en función de que el pago, llegado el momento, pues lo realice la administración sin ningún problema, o si hay algún problema, el quien se ocupa de reclamar esas circunstancias que vienen a minorar, ¿no? el pago inicialmente pactado por las partes. ¿Vale? Pero bueno, es una circunstancia de los productos bancarios. Si alguien está interesado, pues lo que tendría que hacer es cuando consulte con su banco y les proponga una operación de este tipo, de cederle los cobros a futuro derivados de un contrato administrativo, preguntarle por las modalidades y sobre todo por las comisiones aplicadas. ¿Vale? Eso es importante para el conocerlo.
Distinto de la cesión del crédito, ¿vale? Es la cesión del contrato. Esto es una cosa distinta, ¿vale? ¿Por qué es distinto? Porque aquí no solamente se cede a un tercero el derecho de cobro, sino que se cede el contrato en su integridad, ¿vale? Es lo que llamamos una modificación subjetiva porque supone que un contratista sale de la relación contractual con la administración y se incorpora un tercero, ¿vale? En el primer caso, no se producía la sustitución del contratista, ¿vale? El contratista seguía ejecutando el contrato, pero cobraba un tercero, ¿vale? Cuando hablamos de una cesión del contrato, lo que se produce es que sale uno y entra otro, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. También el régimen aplicable a esta figura es sensiblemente diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sustitución de una persona, de un contratista por otro, tiene que autorizarse previa y expresamente por el órgano de contratación, ¿vale? Porque está sujeta a que al menos un 20% del contrato se haya realizado, ¿vale? Para que proceda esa sustitución y que un requisito formal, que la cesión se realice en escritura pública ante un notario, ¿vale? Veíamos anteriormente que la cesión de créditos basta con notificarle un acuerdo privado de cesión, no es necesario que ese acuerdo de cesión de créditos esté formalizado en una escritura pública, si lo que vamos a hacer es cederles el contrato a una empresa, sí que es necesaria esa escritura pública y por supuesto que no se utilice esta vía de cesión del contrato para dar entrada a la relación contractual a gente que no podía participar en la ejecución del contrato, en la licitación, ¿vale? Pues porque no tenía la solvencia, porque no cumplía los requisitos de capacidad o de experiencia o porque estaba afectado por una prohibición de contratar, ¿vale? Sería un fraude. Si yo estoy afectado por una prohibición de contratar, no puedo presentarme en una licitación, pero luego llego a un acuerdo con el adjudicatario para que me ceda a mí el contrato, ¿vale? Esos requisitos de capacidad y solvencia son aplicables también a los cesionarios. Sobre la extinción del contrato, la finalización del contrato puede provenir de dos circunstancias, ¿vale? Los contratos se extinguen porque se han cumplido, ¿vale? Porque se han cumplido, vamos a ver ahora a continuación, el supuesto se han cumplido de manera correcta, ¿vale? Ese cumplimiento correcto precisa de un acto formal y positivo de conformidad, ¿vale? Es decir, tanto en las obras como en los suministros y servicios tenemos que tener un documento en el que la administración nos diga que el contrato se ha cumplido correctamente, el suministro, el servicio se ha prestado correctamente, ¿vale? Una vez que se ha cumplido el contrato, comienza a computar el plazo de garantía, ¿vale? Algunos contratos públicos tienen o exigen un plazo de garantía, ¿vale? En el caso de las obras, ese plazo, que puede ser cambiado si así se establece en el pliego, es de al menos un año, ¿vale? En contratos, suministros y servicios no hay un plazo mínimo, será el que lo fije el contrato. Y si el pliego no fija nada, en ningún plazo de garantía, pues no habrá plazo de garantía, ¿vale? Vamos a... O sea, me interesa que os quedéis con la existencia de esta posibilidad de existencia de este plazo de garantía, porque vamos a ver a continuación, cuando hablemos de la devolución de las garantías, de los avales o del dinero que se haya depositado para asegurar la ejecución del contrato, nos vendrá bien para ver cuándo se devuelven esas garantías, esos avales, ¿vale? De hecho, podemos ver directamente. Recuerdo que las garantías, una vez que somos propuestos como adjudicatarios, una de las cosas que nos van a pedir para garantizar la ejecución del contrato es que depositemos al menos, es el estándar, un 5% del precio
lo pongamos a disposición de la administración contratante como garantía, como forma de asegurar la correcta ejecución del contrato, ¿vale? Ese 5% del precio lo vamos a poder depositar en dinero en efectivo a través de un aval, es lo ordinario, un seguro de caución, o si lo admiten los pliegos, de cada pago que nos tenga que hacer la administración, de cada pago periódico, nos irá descontando el 5% o nos descontará los 2 primeros pagos hasta llegar al 5%, que se lo quedará retenido la administración como forma de garantía, ¿vale? El método habitual es el aval, ¿vale? Y corresponde al contratista elegir, esto sí que lo podemos elegir nosotros, la forma de constituir esas garantías, ¿vale? Si tenemos liquidez podemos hacerlo en efectivo o podemos hacerlo a través de un aval, pero claro, un aval, un seguro de caución, lo tiene que prestar una entidad financiera, con lo cual tenemos que contratar una línea de avales o un seguro de caución y, lógicamente, por las cantidades que dispongamos, la entidad de crédito correspondiente nos aplicará una comisión, ¿vale? Tenemos esa, como digo, esa libertad de elegir la forma de hacer efectiva esa garantía. Lo importante es y cómo lo recuperamos cuando finalice el contrato, ¿vale? Pues lo que tenemos que saber es que las garantías se devuelven no cuando acaba el contrato, sino cuando finaliza el plazo de garantía, ¿vale? Con lo cual, si tenemos un contrato de servicios que nos han dado un plazo de ejecución de 1 año y un plazo de garantía de 6 meses finalizado el año, la garantía nos la van a devolver dentro de 1 año y 6 meses, cuando acabe ese plazo de garantía, siempre y cuando el contrato se haya cumplido correctamente y no haya ninguna responsabilidad a la que hacer frente con ese dinero, con esa garantía, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de solicitar la devolución de esos avales, ¿vale? Porque el aval hay que cancelarlo, nos van a pedir que lo depositemos, se lo transfiramos a la administración, ese aval o ese dinero en efectivo, y vencido ese plazo de garantía hay que solicitarle que nos lo devuelvan, ¿vale? Porque mientras no lo devolvamos, pues mientras no nos lo devuelvan, no podemos disponer de ese efectivo, que es una garantía, o nos van a seguir cobrando nuestra entidad financiera las comisiones por la emisión del aval correspondiente, ¿vale? Con lo cual esto es importante. Estábamos hablando de la extinción del contrato por su cumplimiento o la posibilidad de resolución anticipada, ¿vale? Hay algunas causas previstas en la propia ley que permiten finalizar con carácter anticipado el contrato, ¿vale? Y que el contrato se extinga no porque se haya cumplido, sino por alguna de estas circunstancias, ¿vale? Ahí tenéis señaladas algunas de ellas, pues la muerte o la incapacidad sobrevenida si somos un contratista individual, o si la empresa, la sociedad contratista, pues desaparece y pierde su personalidad jurídica, ¿vale? Pues lógicamente, si una de las partes desaparece, el contrato queda resuelto desde ese momento, ¿vale? En el caso de empresas, sobre todo, las declaraciones de concurso o las insolvencias, ¿vale? Una vez que la empresa se declara en concurso, el contrato con la administración también se extingue, ¿vale? También es posible la resolución de mutuo acuerdo entre la administración y el contratista, ¿vale? Si ambas partes se ponen de acuerdo en resolver el contrato, pues se puede cancelar con carácter anticipado, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el mutuo acuerdo con la administración siempre va a adoptar su decisión atendiendo a los intereses generales, ¿vale? Y no a los particulares del contratista. Con lo cual, lograr una resolución del contrato
con la administración, pues tiene que convenir al interés general, no solo al contratista, ¿vale? Y tiene que ser un acuerdo mutuo. No puede ser que el contratista proponga la resolución, pues porque no le convenga, y lo mismo la administración, porque no le convenga continuar, y trate de imponer a la otra parte esa decisión, ¿vale? La demora en el cumplimiento de plazos, las causas que se hayan previsto expresamente en el contrato también podrían ser susceptibles de resolver el contrato, o fijaros en esta, relacionada con una cosa que hemos visto anteriormente, la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificar el contrato, ¿vale? Esto es coherente con lo que hemos visto anteriormente. Hemos dicho, si el contrato no se puede modificar por causas previstas en el pliego o por causas previstas en la ley, lo que procede es la finalización del mismo, ¿vale? Y de manera coherente, la ley de contratos prevé la imposibilidad de modificación como causa de resolución del contrato, ¿vale? Tenéis que saber, además, que en estos casos es importante pactar la indemnización que le corresponde al contratista, ¿vale? Y para eso la ley de contratos, en este concreto supuesto, ¿vale? Cuando se sucede o se conviene que el contrato debería ser modificado, pero no es posible porque no está previsto en el pliego ni es reconducible a ninguno de los supuestos de la ley de contratos, el contratista tiene derecho a un 3% de las cantidades que falten por facturar a la administración, ¿vale? Es una cifra que está prevista en la propia ley de contratos, y esa sería la indemnización que le ofrecerían por poner fin de manera anticipada a la ejecución del contrato, ¿vale? Está previsto así en la ley. Y ya en último lugar, como antes os avanzaba, me gustaría recordaros, porque hemos hablado de ellos en algunos webinars anteriores, y también es una cosa que nos preguntáis mucho en los asesoramientos, la cuestión de los certificados de buena ejecución, ¿vale? Em, los certificados de buena ejecución los contempla la ley de contratos como una forma de acreditar nuestra solvencia técnica, ¿vale? Cuando veíamos los requisitos de participación y hablábamos de la experiencia de la empresa y la necesidad de acreditar esa experiencia en el pasado para justificar el requisito de participación que nos hayan incluido en el pliego, hacíamos referencia a contar con certificados de la propia administración de trabajos que hemos hecho en el pasado para poder adjuntarlos y justificar ante en la nueva licitación que hemos realizado correctamente esa prestación, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que la ley de contratos del sector público no obliga a las administraciones a emitir de oficio esos certificados de buena ejecución, ¿vale? Ni está normalizado el contenido que tienen que tener esos certificados. Es decir, ¿qué tiene que decir un certificado de buena ejecución para que sea válido en una licitación posterior para acreditar nuestra solvencia, ¿vale? Entonces, nosotros lo que recomendamos es que cuando finalice la ejecución de un contrato, pues sea en ese momento, junto a la factura o la última factura para el pago de ese servicio, pues se solicite ese certificado de buena ejecución, ¿vale? No hay impedimento a que le propongamos a la administración un modelo con la información que queremos que nos certifiquen, ¿vale? Tampoco la ley, como decía, establece un contenido mínimo, con lo cual nosotros podemos confeccionar nuestro propio certificado de buena ejecución, indicando pues en qué ha consistido el contrato, cuál ha sido el importe, cuál ha sido el plazo de ejecución, que el firmante del certificado
da por bueno la ejecución del contrato y solicitamos del órgano de contratación que nos firme ese certificado. ¿Vale? Como digo, lo recomendable es no dejar pasar mucho tiempo desde que finaliza el contrato y obviamente podemos decir que el contrato se ejecutó de forma adecuada, pero luego ese documento será revisado por parte de quien lo tiene que firmar y si resulta que es un contrato en el que nos han puesto una penalidad por ejecutar el contrato con retraso, pues lógicamente no nos van a firmar diciendo que el contrato se ejecutó de manera adecuada, ¿vale? Una cosa es que nosotros lo propongamos y otra cosa, al final, será el firmante el que decida el contenido final, ¿no? Una vez revisado. Y de esa manera, una vez finalizado todo el contrato, eh, podremos utilizar esa experiencia para acreditar nuestra solvencia en contratos futuros. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que en último lugar, en el webinar de hoy os quería mostrar.